Vamos a sumar una voz más, una opinión más. Es la de José Manuel Chimi López, presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi. ¿Qué tal, cómo está, Arratsaldeon? Arratsaldeon, bueno, ya Gabón. Gabón ya sí, a las 8:00 sí. Una primera pregunta, ¿qué le parecen a usted de estas medidas que ha anunciado hoy el Gobierno? Bueno, lo primero que me parece es que eran absolutamente necesarias, que efectivamente pues abarcan tanto lo que es la ciudadanía como las propias empresas, y que si bien también entiendo que son insuficientes, como sindicato esperábamos siempre un enfoque mucho más hacia esos sectores pues más vulnerables, y lo que también entiendo es que el dejar fuera el decreto de la vivienda quizás sea también una táctica para buscar esa aprobación por parte de algunos partidos políticos, que entendemos que si fuera en un decreto ómnibus pues ya tenemos experiencia de qué es lo que ocurre. Habrá que ver qué es lo que ocurre con los dos decretos. ¿Le preocupa que con toda esta situación que estamos viviendo, que viene desde Irán, estemos ante una nueva gran crisis económica? Hombre, yo creo que ya estamos. Solo hay que ver cómo están los precios de la energía. Estamos en Euskadi. Las grandes empresas en Euskadi son empresas que tienen un consumo intensivo de gas y electricidad, y que evidentemente esta situación pues perjudica gravemente. Una gran parte de la industria vasca, usted mismo lo ha dicho, esta es electrointensiva. Me gustaría preguntarle por un caso específico, el de Tubos Reunidos. El sindicato SK había señalado que la empresa había dado de plazo hasta hoy mismo para que los trabajadores firmaran el documento de bajas voluntarias. ¿Sabe si los 301 trabajadores que según la dirección lo habían solicitado lo han firmado? Bueno, desconozco en estos momentos si realmente existen esas renuncias y cuántas son. Pero desde luego el hecho de que nos encontremos en el 5.º día de huelga sin haber trasladado a la plantilla la posibilidad de votar o decidir cuál es la situación y el futuro de la empresa, eso sí que me preocupa. En segundo lugar, con respecto a si ha habido renuncias o no, creo que desde el minuto 1 todo el mundo era consciente, trabajadores, representantes del comité de empresa, plantilla, de que cualquier mejora del despido pasaba también porque hubiera una refinanciación de la empresa. Es decir, la empresa desde el segundo 1 no ha mentido, no tenía dinero para pagar esas salidas, y que por lo tanto también pendían de que existiera esas refinanciaciones que a día de hoy entiendo se siguen buscando. Por lo tanto, esa situación era conocedora de todos. Aquí, en ese sentido, creo que todo el mundo sabía en qué situación se encontraba, y de ahí que, de hecho, una de las declaraciones que he escuchado hoy del comité de empresa, alguien decía que la plantilla ha tenido que elegir entre lo malo o lo peor. Pues es que efectivamente la situación de Tubos Reunidos en estos momentos, no sé si es de susto o muerte, pero la situación es difícil de entender. Había una cláusula en ese texto que había enviado la empresa a los trabajadores para ratificar si se aunaban a las bajas voluntarias, por la que si el trabajador firmaba, faltaba que hubiera financiación o se impugnaba el proceso, el ERE voluntario, en todo caso, quedaba en agua de borrajas, no iba hacia adelante. No sé si ustedes han consultado sobre la legalidad de esa cláusula, si saben algo de esa situación. Bien, lo que estaba claro es, repito, que desde el minuto 1, por lo menos la información que ha manejado UGT, y entiendo que es la misma que manejaba todo el comité de empresa, es que cualquier plan de salidas que se fuera a pactar o no, o se fuera a aplicar o no, dependía desde el minuto 1 de esa financiación. Lo he dicho anteriormente, es decir, la empresa a día de hoy lo que tiene, creo que es una deuda aproximada de 260 millones de euros, y que evidentemente no dispone de liquidez para pagar las salidas. Por lo tanto, que iban a estar condicionadas a la refinanciación era un dato que todo el mundo conocía. Entendemos que ahí no ha habido trampa ni cartón. Lo que igual puede pasar es que a medida que van pasando los días y la huelga indefinida se mantiene, pues entendemos también que igual las posibilidades de esa refinanciación bajan, o que las posibilidades incluso de la supervivencia de Tubos Reunidos baja, y que eso pues evidentemente a esas personas que han firmado pues les puedan generar dudas lógicas, por otra parte, ¿eh? Y luego, y ya para terminar sobre esa cuestión de la presión o no, hemos escuchado también declaraciones en las que dicen que los eventuales se han apuntado porque las condiciones que se les facilita ahora la salida son mejores que las que tendrían si se acaban su contrato. Bueno, pues entiendo que cualquier sindicato estará a favor de que un trabajador se vaya en las mejores condiciones posibles.
La pregunta entonces es, ¿y ahora qué va a pasar con los trabajadores de Tubos Reunidos? Bien, pues evidentemente esto está en las manos, en primer lugar, del comité de empresa, o en este caso de la mayoría del comité de empresa. Lo digo porque la última nota informativa que ha salido no está firmada por todos los integrantes del comité de empresa europeo, sino por una mayoría, lo dice la propia nota, y también depende evidentemente de lo que ha dependido hasta ahora, de la SEPI y de entidades bancarias que vengan a hacer una apuesta por una empresa como es Tubos Reunidos y con la deuda que tiene y con, evidentemente, el sector al que se dedica y el cliente principal, que estaba en Estados Unidos, con un 40% aproximadamente de la producción, y que debido a los aranceles pues no sabemos si se va a poder recuperar en un futuro o no. Por lo tanto, la situación de Tubos Reunidos es muy, muy complicada desde la visión que tiene UGT Euskadi. ¿Para usted es una empresa viable? Es una empresa que evidentemente, si alguien viene a apostar por ella, será porque ve que los números le dan. Es decir, no creo que nadie venga a invertir dinero con el objetivo de perderlo, pero que la situación no es fácil, desde luego, y por eso también vengo diciendo últimamente que desconozco si sería capaz Tubos Reunidos por sí misma de sobrevivir, o quizás sería un buen momento también para trabajar de alguna manera en esos clústeres del sector siderúrgico que hemos ido también tiempo atrás, y que de alguna manera la solución pueda pasar también por crear un grupo fuerte vasco de siderurgia que sea competitivo. Me gustaría que escucharan las palabras del consejero de Empleo, Miquel Torres, hablando sobre la negociación del ERE en Tubos Reunidos. Son declaraciones de este pasado martes. Cuando en un ERE voluntario hay más personas que se apuntan que realmente de los puestos ofrecidos, es una enmienda a la totalidad por parte de los trabajadores de Tubos Reunidos a la forma de actuar y de negociar por parte de sus sindicatos. ¿Cree que, como dice el consejero Torres, los trabajadores han enmendado a la totalidad su forma de actuar? Bueno, yo lo que creo es que lo que no se ha dado a los trabajadores es la oportunidad de opinar. Si ha habido un sindicato dentro del comité de empresa de Tubos Reunidos que ha pedido o ha exigido que cualquier solución o no, y cualquier medida a adoptar o no, sea trasladada a la plantilla y que la plantilla pueda opinar, es UGT. Entonces, también es verdad que no se le ha dado esa oportunidad, y que si nos tenemos que guiar, repito, no solo por las voluntariedades, desde el minuto uno este ERE y las exigencias del mismo, la empresa siempre ha hablado de que esas 301 personas contaba ya con los cerca de 100 eventuales, contaba con la gente prejubilada, y luego era una parte de voluntariado que no es el 100% de esos 301, por aclarar también un poco ese dato. Entonces, yo lo que sí creo es que la forma de tapar posibles dudas si la plantilla respalda o no al comité de empresa, creo que la única manera de hacerlo es con una consulta, evidentemente libre, en el que nadie se vea presionado o violentado, para poder votar en libertad y decidir sobre su propio futuro. Lo cierto, a día de hoy no se ha dado en Tubos Reunidos. Lo cierto es que durante ese periodo en el que estaba a punto de terminarse el plazo para ver qué posición adoptaba el comité de empresa de Tubos Reunidos, ocurrieron cosas que desde fuera al menos parecían un tanto extrañas. Ustedes mismos hablaron de situaciones que han sobrepasado los límites del respeto y de la discrepancia. Sí, a ver, hay que partir de la base también de dónde está Tubos Reunidos, concretamente Amurrio, ¿no? Es una comarca allá de Aldea, pues que lleva los últimos 8 años pues una pérdida de empleo importante, con grandes empresas que han ido cerrando, y evidentemente la tensión que se pueda vivir en esa zona, y evidentemente pues los ánimos cómo pueden estar, pues dista mucho de los que puede haber en otras zonas donde los porcentajes de desempleo son mucho menores, ¿no? Entonces sí es cierto que se han vivido situaciones que, como tú bien has dicho, pues sobrepasaban los límites normales o las presiones normales en una negociación. ¿Y eso pudo tener algo que ver en que, en principio, a última hora, los dos delegados de Amurrio de UGT pareciera que iban a votar a favor del ERE, pero a última hora votaran que no? Bueno, los delegados de Amurrio en el ERE lo que vienen a decir, y ahí están sus declaraciones, es que ellos en ningún momento habían manifestado públicamente que fueran a votar a favor. Por lo tanto, esa, digamos, decisión de cambio de voto, por lo menos públicamente no nos consta que nadie hubiera dicho que hubiera ido a votar a favor. Eso, lo que sí han hecho desde luego es defender en todas y cada una de las asambleas, repito,
que se le diera la oportunidad a la plantilla de votar y por lo tanto decidir sobre su propio futuro, que no se ha dado. Y también hay que recordar que el presidente del comité de empresa de Amurrio, que es la integrante del sindicato UGT, pues se vio también obligado a dimitir ante la petición de la mayoría del comité de empresa de Amurrio, atendiendo a que los mensajes que lanzaba de cara al exterior pues no se correspondían con la opinión de esa mayoría sindical. Son situaciones, repito, muy extrañas que se han dado en esta situación, pero también, repito, la situación de Aiaraldea pues es la que es. Permítame 2 preguntas más. Una sobre lo que está ocurriendo entre Korrika y Comisiones Obreras. No sé usted desde UGT cómo ve la situación. Bueno, nosotros normalmente como sindicato pues no solemos entrar a valorar la participación de otras fuerzas sindicales en otros ámbitos que no sean el laboral. Pero bueno, ya que has preguntado, tampoco voy a esconderme, y yo creo que lo que menos necesita la Korrika y lo que menos necesita el euskera pues son polémicas, son trincheras o vetos. Yo creo que lo que en esta ocasión está ocurriendo, que debe tener la base, y ahí pues tengo que reconocerte que desconozco un poco el detalle de esa impugnación que a la que hace alusión Korrika de una OPE en no sé qué municipio. Lo que sí tengo que decir es que la normativa lingüística de la administración no la hacen los sindicatos, lo hacen los partidos políticos, y entonces habría que ver cuál es esa norma. Y sí quiero hacer mención, por ejemplo, a una jueza de renombre, no hace falta que diga ni su nombre, poco sospechosa de ser escarofoba, que dijo en una de las pocas entrevistas que ha realizado recientemente que las sentencias que ella había leído le parecían razonables y razonadas, que la Sala del Tribunal Superior de Justicia había aplicado correctamente la normativa del euskera en la administración, y que otra cosa es que esa normativa pues no era suficiente para las pretensiones del uso de euskera y satisfacer pues los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y que, repito, que igual el problema es cómo está la norma. Y creo también, por poner un ejemplo distinto al que muchas veces suele utilizar la gente para hablar del euskera no en los puestos de trabajo, pues una situación de un trabajador en mantenimiento de Euskotren que lleva 14 años trabajando en su puesto de trabajo sin ningún problema, y que pues cuando llega la consolidación pues pierde su puesto de trabajo. Y evidentemente ante esa situación, repito, que ha trabajado con carácter de absoluta normalidad y eficiencia durante 14 años en un puesto, repito, que es el de mantenimiento, que no es de atención al público ni nada, y que el euskera pues le cuesta el puesto de trabajo. Vamos a generar un movimiento a favor del euskera en esa situación, en ese trabajador, en su familia. Pues no sé, yo creo que en estas situaciones a mí me gusta mirar caso por caso. Seguro que hay situaciones en las que el uso del euskera es absolutamente necesario en el puesto de trabajo, y habrá otras situaciones en las que igual el uso del euskera pues será un punto a valorar, un punto repito, a puntuar por encima de otra persona que con los mismos requisitos pueda acceder al puesto de trabajo, pero que no sea, digamos, una barrera de entrada al puesto de trabajo. ¿Entonces cree que está habiendo una campaña de señalamiento a comisiones obreras? Bueno, escucha, lo que es indiscutible es que han recibido pintadas, está claro, que Korrika les ha expulsado a un sindicato que venía comprando habitualmente 1 kilómetro, y que evidentemente esa situación es de rechazo y señala evidentemente a comisiones obreras en este caso concreto y sobre esos hechos concretos. El Partido Socialista, por ejemplo, se ha descolgado, no va a llevar tampoco el testigo. No sé si ustedes tienen previsto alguna acción similar. Bueno, a mí no me consta que UGT tenga comprado ningún kilómetro y que por lo tanto, pues como UGT, digamos, no existe la posibilidad de hacer ese gesto, porque no tenemos, repito, ningún kilómetro comprado. Me consta que, por supuesto, que dentro de los demás de 30.000 afiliadas y afiliados va a haber personas que van a participar en la Korrika, y que puede haber también, evidentemente, personas que ante esta situación puedan decidir no acudir. Nosotros, evidentemente, damos libertad absoluta a nuestra afiliación para que haga lo que entienda oportuno. José Manuel Chimi López, presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi. Gracias por estar en Ganbara. Gabón. Suey.